Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de álgebra con la clave 1120, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 3.2, forma polar o trigonométrica, definición de módulo, de argumento y de igualdad de números complejos en forma polar, operaciones en forma polar, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, de tal forma que vamos a ver lo siguiente. Habíamos dicho que había la forma binómica, que ya la presentamos con el anterior video en la lista de reproducción de álgebra en Ciencias Virtuales. Ustedes pueden explorar lo que sea el canal en la playlist que corresponde a álgebra, ¿ok? Entonces vemos aquí que va a haber otra representación de los números complejos, que es la forma polar. Aquí tenemos otra vez nuestro plano complejo donde el eje horizontal va a ser los números reales y el eje en vertical va a ser el número imaginario, de tal forma que vamos a generar el plano complejo. Y ahí tenemos lo que sería en este caso, habíamos dicho, y en el anterior video lo había dicho, en el que vamos a representar aquí los vectores, igual en el plano complejo, solamente que el nombre va a cambiar a lo que serían fasores. ¿Por qué lo digo así? Porque en análisis de circuitos en corriente alterna se usa mucho ese concepto de fasores. Entonces lo vamos a distinguir de esa manera. También en la literatura lo pueden encontrar como vectores, pero en el plano complejo. Pero al menos aquí yo lo voy a distinguir de esa forma, ¿no? Como fasor, para que haya una distinción entre vectores que es en el plano real y el otro sería en el plano complejo, los fasores, ¿ok? Entonces de tal forma que este fasor tiene lo que sería su magnitud, que en este caso es R. Tenemos igual un ángulo θ que se abre de acuerdo a lo que sería el vértice que se forma entre el eje de los reales, ¿ok? Y entre precisamente el fasor, o R, ¿no? El radio vector, también lo podemos decir así. Entonces, de tal forma que aquí vamos a ver la parte que se va a distinguir como A y la otra parte que se va a ver como la parte, o bueno, el segmento B, ¿ok? Entonces, de tal forma que vamos a recordar lo que serían las funciones trigonométricas, que en este caso está en función de θ. Entonces, de tal forma que sería seno de θ es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. También tenemos coseno de θ igual al cateto adyacente entre hipotenusa y tangente de θ que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, de acuerdo al triángulo que se generó en esta parte que estoy señalando ahora mismo, ¿cuál sería el cateto opuesto? Bueno, sería esta parte, ¿no? Que estoy señalando ahora mismo. El cateto adyacente sería esta parte, ¿ok? Este lado. Y lo que sería la hipotenusa sería el radio vector. Entonces, de tal forma que lo podemos distinguir de esta manera. Seno de θ es igual a B entre R, coseno de θ es igual a entre R y tangente de θ es igual a B entre A. Entonces, por lo tanto, recordemos que en la forma binómica tenemos que el número complejo se ve de esta forma, A más BI, ¿ok? Entonces podemos convertirlo de esta forma. B es igual a R por seno de θ y A es igual a R por coseno de θ. Por lo tanto, Z es igual a R por coseno de θ más R por el seno de θ por I, que I es el número imaginario. Entonces, de tal forma que R se puede factorizar con todo este término completo. Y este término completo, es decir, coseno de θ más I por el seno de θ, se va a convertir en algo más abreviado, que se va a llamar el cis de θ, que es igual al coseno de θ más I por seno de θ. Entonces podemos representarlo también de esta forma. Z es igual a R por el cis de θ. Usando el teorema de Pitágoras tenemos que R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, el módulo de magnitud es igual a R igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Resulta que podemos encontrar dos valores como uno positivo y uno negativo. Sin embargo, para lo que sería distancias, siempre va a ser positivo, porque tiene un significado físico. ¿Ok? Usando la función tangente tenemos el argumento. A eso se le llama argumento, a lo que sería θ, al ángulo, que sería igual a tangente inversa del argumento de B entre A. Es decir, resulta de esto que estoy señalando ahora mismo. Entonces tenemos la definición de cis, que simplemente es esto, ¿no? Z igual a R de cis, Z igual a R cis θ igual a R coseno de θ más R seno de θ y por I. ¿Ok? Teorema de igualdad de la forma polar. Aquí tenemos Z1 es igual a R1 por el cis de θ1 y Z2 es igual a R2 por el cis de θ2. ¿Cuándo van a ser iguales? Bueno, van a ser iguales si y solo si R1 es igual a R2, es decir, los radios vectores, sus magnitudes de cada uno van a ser iguales y lo que sería el argumento, es decir, los ángulos van a ser iguales, solamente que en este caso θ1 es igual a θ2 más K
por 360 grados o 2pi radianes, ¿no? Si estamos en el sistema de radianes o en el sistema de grados con K igual a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿ok? Teoremas de producto y división en la forma polar, en la forma polar, bueno, aquí se repitió, ¿no? En la forma polar, sean Z1 igual a R1 cis θ1 y Z2 igual a R2 cis θ2, entonces, de tal forma que la multiplicación y la división en la forma polar se hace de esta forma. Es decir, entre lo que serían los módulos o simplemente las magnitudes de R, R1 y R2 se van a multiplicar, mientras que el argumento se van a estar sumando, ¿ok? Entonces, de tal forma que ahora lo que vamos a realizar en la división en la forma polar es que Z1 entre Z2 es igual a R1 entre R2, es decir, entre lo que serían sus argumentos, sus módulos, sus módulos van a ser una división, ¿no? R1 entre R2, pero lo que sería el ángulo teta, que en este caso es θ1 menos θ2, ¿ok? Se van a restar. Definición de potencia en los números complejos, sean en este caso Z que pertenece a los números complejos y N pertenece a los números naturales. La potencia enésima de Z que representaremos como N, que diga con Z a la N, se define como Z a la N es igual a Z por Z por Z por Z y así sucesivamente hasta la última Z, ¿ok? Solamente se van a multiplicar entre sí, hasta lo que ustedes deseen. Teorema de la potencia en la forma polar. Para todo n que pertenece a los naturales, tenemos lo siguiente: r cis θ y eso elevado a la n. Por lo tanto, vamos a ver que es r a la n por cis de n por θ, ¿ok? Cómo se va a realizar. Y definición de la radicación en los números complejos, sea z que pertenece a los números complejos y n pertenece a los números naturales. Si omega, en este caso es la letra omega, a la n es igual a z, decimos que omega es raíz enésima de z. Entonces, o lo representamos mediante omega igual a raíz de n y su argumento es z, ¿ok? Teorema de la radicación en la forma polar. Entonces tenemos para todo n que pertenece a los naturales, tenemos esta forma, ¿no? Raíz de n con su argumento de r cis θ es igual a raíz de n como argumento r por el cis de toda esta parte, también como argumento de θ más k por 360 grados o bien 2pi radianes, entre n con k es igual a 0, 1, 2, 3 hasta el penúltimo, más bien el penúltimo término que ustedes deseen colocar ahí en k. Otras definiciones con los números complejos de lo siguiente, sea en este caso z que pertenece a los complejos y mn pertenece a los naturales. Entonces z a la 0 es igual a 1 como en los números reales, z a la menos n es igual a 1 entre z a la n y z a la m entre n es igual a z a la raíz de n como argumento z a la m, ¿ok? Que son tres formas de representar a un número complejo. Y bueno, con esto podemos usarlo para lo que sería ya en un curso de análisis de circuitos en corriente alterna, en el cual se va a estar utilizando demasiado esta forma, ¿ok? La forma polar. Y lo que sería pues la otra forma que se va a colocar en el siguiente video, es decir, la exponencial o de Euler, se va a estar utilizando mucho en lo que sería en mecanismos, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video al canal se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.